Bien, 22 minutos pasaron de las 2 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Y en este momento, ¿qué es lo que hacemos siempre? Bueno, el editorial del día sábado, del día de hoy en este caso. Bueno, a ver, el 24 de febrero de 1947, hace exactamente 79 años, o en realidad faltan 10 días para que se cumplan 79 años, bueno, Juan Domingo Perón, ¿qué fue lo que proclamó? Bueno, proclamó el decálogo de los derechos del trabajador, esto fue en el Teatro Colón, un hito que consagró 10 derechos fundamentales que sentaron las bases laborales de lo que fue la Constitución de 1949. El primero de esos derechos, ¿saben cuál era? Trabajar. El primer derecho era trabajar, poder tener trabajo, que fue declarado como un medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo, pero también de la comunidad en general. Después estaba el derecho a la redistribución justa, el derecho a la capacitación, el derecho a las condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, fíjense los cambios que van a ver ahora con ese tema. El derecho también al bienestar, a la seguridad social, a la protección familiar, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Bueno, no fue, como verán, un simple decálogo corporativo, sino que tenía la impronta de un registro humanista y comunitario. Y además daba cuenta de un enfoque estratégico en el mundo del trabajo. Fíjense, estamos hablando de fines de lo que fue la 1947, estamos hablando de esa fecha, estoy hablando de lo que fue la posguerra. Se estaba de alguna manera conformando una nueva distribución de trabajo en términos internacionales y Argentina se quería ir posicionando de una manera, podríamos decir, estratégica a nivel planetario en relación a este tema. Y bueno, esto era un poco lo que se está viviendo y además daba cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo no solo en Argentina, sino obviamente en distintas partes de la región. Desde ya que esta declaración consolidó la relación ya a nivel nacional entre Perón, la CGT y todo el movimiento obrero organizado. Y le permitió también continuar con su plan de engrandecimiento de la nación, podríamos decir. A ver, pero sobre todas las cosas, ¿saben lo que pasaba? Les posibilitó a los trabajadores, tanto hombres como mujeres, convertirse en los protagonistas de su propio destino. Y acá está la clave de lo que quería mencionarles en relación a todo esto. Acuérdense que ese periodo histórico terminó siendo el momento de mayor conciencia social que tuvo el trabajador y las trabajadoras en nuestro país. El mayor nivel de conciencia de clase, en este caso clase trabajadora, fue justamente durante ese periodo del peronismo, algo que ya verán, fue decayendo. Algo que con el correr de los años, como recién les decía, se fue disipando a tal extremo que ahora estamos a un paso de que se convierta en ley una reforma laboral que nos va a retrotraer no solo a lo que fue el preperonismo, ¿sí?, sino a la época colonial, podríamos decir, del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando la esclavitud era una normalidad en lo que en ese momento se llamaba el virreinato del Río de la Plata. No digo que esto fuera a llegar a suceder ahora, ¿sí?, con estos cambios que se avecinan, aunque sí se le va a parecer bastante, pero obviamente que de continuar la libertad avanza en el poder, bueno, sí, ahí sí la esclavitud también se va a convertir en una normalidad de este siglo. Bien, y más allá de la angustia y el desconcierto que nos está provocando muchísimos argentinos esto que está sucediendo, bueno, hay que decirlo, la media sanción ya es un hecho en el Senado y lo cierto es que en diputados el tratamiento de este proyecto la verdad que va a ser un trámite, con lo cual ya podríamos decir que el derecho a la explotación, ¿sí?, en términos ya recargados podríamos plantearlo, porque siempre el laburo de alguna manera fue una explotación, pero ahora más que nunca va a ser algo ya legalizado, podríamos plantearlo. Bueno, esto se va a convertir en ley directamente a fines de este mes, al menos que surja un milagro, también podemos creer en los milagros, pero la verdad es que en los últimos 2 años venimos diciendo este se cae, esto no va a salir y sale, este no se cae al final. Bueno, la verdad es que ya de alguna manera nosotros también tenemos que ir
resignándonos a creer que mínimo va a durar 4 años. Ojalá que no, pero la verdad que va a terminar durando 4 años seguramente. Y lo alarmante fue que mientras los legisladores libertarios, los radicales, los peronistas traidores, los del PRO y los de los partidos provinciales iban rosqueando a ver qué podían conseguir, ¿no?, en el Congreso, la quita, lo que se estaba dando en el Congreso, que era la quita de los derechos a los laburantes, bueno, en las calles, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que recién comentábamos con Belén, ¿no? Las fuerzas de seguridad reprimían, como siempre lo hicieron durante estos 2 años, y dejaban actuar a los infiltrados a las vistas de todos, y un poco, esto se vio muchísimo en televisión, también en las redes sociales, se enfocaba, esto yo lo vi después, más tarde, pero enfocaba directamente cómo estaban algunos individuos encapuchados armando las bombas molotov para después tirarlas en donde sea, ¿no?, y generar disturbios como terminó sucediendo. Bueno, todo fue, como ustedes saben, una puesta en escena que provocó que las distintas columnas de los gremios no pudieran acceder con comodidad a las inmediaciones, del Parlamento, y con el correr de las horas, con los carros hidrantes, con los disparos al mansalva, con la policía motorizada también amenazante, bueno, fueron logrando que las multitudes se vayan dispersando y que no pudieran concentrarse por más tiempo en la plaza de los 2 congresos, como hubiera sido lo ideal, como era lo que estábamos previendo que eso sucediera. Bueno, mientras se estaba tratando semejante ley que iba a distorsionar los derechos de los laburantes, bueno, que por lo menos los gremios pudieran manifestarse dignamente como corresponde, ¿no? Bueno, no lo permitieron, no se dio de esa manera, y hubo heridos, hubo detenidos a mansalva, hubo detenidos al voleo, disparos a mansalva, y a muchos de esas personas es muy probable que las terminen, probable no, ya lo denunciaron, van a acusarlas de terroristas porque, bueno, vinieron a, no sé, a hacer un golpe de Estado, vaya a hacer cualquier cosa. Lo que dicen este gobierno, que la verdad es un gobierno de locos. En este sentido, la movilización de la CGT no fue más que un acto de presencia simbólica, hay que decir la verdad, que no estuvo a la altura de las circunstancias teniendo en cuenta el proyecto retrógrado y de precarización laboral que se estaba tratando en la Cámara Alta. Y esto fue así porque, como muchos de ustedes saben, esto también lo denunció Rodolfo Aguiar, de ATE, y también salió en muchos medios no necesariamente oficialistas. Bueno, se sabe que los líderes de la Central Obrera pudieron negociar de algún modo, bueno, que no incluyeran en este proyecto de reforma artículos que perjudicaran la estructura sindical. Por eso tampoco hubo huelga ni nada por el estilo, porque bueno, ya habían arreglado unas cuantas cosas. Por ejemplo, pudieron preservar el financiamiento de las obras sociales y la cuota solidaria obligatoria, cosas que obviamente hacen que todavía tengan un poco de fuerza para seguir teniendo incidencia en las negociaciones colectivas, algo que de algún modo, en algún momento también se va a acabar. Bueno, esto mismo que hicieron los dirigentes de la CGT es lo que vienen haciendo realmente todos los gobernadores, porque se manejan con la misma lógica. En este caso, los gobernadores, para tener algún que otro puchito, ¿no?, de la coparticipación, bueno, le terminan votando cualquier cosa a este gobierno. Y por eso en el Senado la votación selló un pacto que desnuda la naturaleza del experimento libertario, que no es otra cosa que una ingeniería legislativa diseñada para transferir poder desde el trabajo hacia el capital concentrado, que es un poco el deseo ferviente de esta gente. De hecho, el dictamen de mayoría que se aprobó el jueves por la madrugada condensa décadas de aspiraciones empresariales que quedaron en suspenso durante los años de resistencia peronista o sindical, que siempre fue la gran disputa, ¿no? Ustedes quieren abordarnos, ¿sí?, esclavizarnos, explotarnos como a ustedes se les cante, y nosotros ¿qué hacemos? Evitamos que eso suceda. Y esa es la puja permanente que hay entre el capital y el trabajo. Bueno, ahora nos están abrumando por todos los costados. Ahora, con el respaldo de sectores del peronismo dialoguista, a los que habría que expulsar de alguna vez del partido, el mileísmo consiguió lo que otros gobiernos de derecha no pudieron en la Argentina. ¿Qué es lo que no pudieron los gobiernos de derecha hasta ahora? Bueno, fragmentar la unidad del movimiento obrero y abrir las puertas a una precarización estructural del mercado laboral argentino. Insisto, desde el comienzo de la democracia, todos los gobiernos que vinieron intentaron hacer eso. El menemismo, De la Rúa, Macri, todos intentaron hacer eso. Nadie pudo. Milei lo está logrando.
Tal es así que la propia Patricia Bullrich, que estaba muy contenta, por supuesto, por lo obtenido, dijo que es la reforma más profunda de los últimos 50 años, y esto no fue un dicho al pasar, por supuesto, porque terminó siendo una confesión ideológica que ubica al actual proceso de ajuste estructural, ¿sí?, que se está dando en consonancia y en paralelo, podríamos decir, a la última dictadura cívico-militar que desmanteló la industria nacional y sometió el trabajo a la lógica financiera. Tanto en aquel entonces como ahora, ¿qué era lo que pasaba en términos internacionales? Bueno, la preeminencia de Estados Unidos en el país y en la región obviamente era notoria y hoy sigue siendo notoria. Y los traidores internos, o sea, los traidores de la Argentina, siempre estuvieron presentes porque no dejan de ser una marca registrada. Y lo increíble es que medio siglo después, el libreto sigue siendo el mismo. Reducir los costos laborales, fíjense, hasta nosotros lo tenemos en el eslogan antes del editorial, que lo dice Macri, hay que reducir los costos, reducir los costos laborales, fragmentar la organización colectiva y convertir a la subsistencia en una variable de ajuste. Y si no, pregúntenle a los jubilados, que deben estar muy contentos porque me acabo de enterar que les aumentaron 10 pesos. 10 pesos la jubilación. Así que fíjense cómo viene la mano. Pero lo que también hay que decir es que por más flexibilización laboral que quieran imponer, si la economía está estancada, si se mantiene la recesión, si el dólar sigue emplanchado y se abre de manera indiscriminada las importaciones, como está sucediendo, no hay posibilidad de que haya más laburo. Eso no hay vuelta que darle. Por más que le quieran decir que con esta va a trabajar todo el mundo, minga, no va a suceder eso. Si las fábricas se están cerrando, pero de una manera desproporcionada. El otro día lo decíamos, alrededor de 25.000 pymes ya cerraron los últimos 2 años, a razón de 30 pymes por día, ¿sí? Está habiendo, hoy leía, lo dijo Kicillof, hay un desocupado cada 4 minutos en la Argentina desde que Milei es el presidente. Bueno, algo que está pasando, la gente está quedando en la calle. ¿Qué trabajo va a generar esta reforma? Absolutamente ninguno. Es parte de un verso estructural que la gente quiere creer y que sigue apoyando sin entender lo que está sucediendo. O por lo menos sin querer entenderlo al menos. O hace falta que recordemos, esto lo que voy a decir ahora es fundamental para que la mayoría de la gente lo pueda asimilar si se quiere. Durante el kirchnerismo, los primeros años, si quieren, Néstor y Cristina, los primeros 8 años, si quieren, después quizás bajó un poco, pero durante ese periodo había doble indemnización por despido. O sea, cualquier empresario que echaba a un tipo, a un obrero, le tenía que pagar no solo una indemnización, 2 le tenía que pagar. ¿Está claro? Bueno, en ese periodo hubo casi pleno empleo. A ver si me entienden. Eso sucedió en la Argentina, ¿sí? Los empresarios no tenían miedo de contratar gente. ¿Por qué? Porque había guita, porque había mercado interno, porque había una economía que estaba funcionando, se incentivaba el consumo permanentemente, había compra-venta y todo estaba funcionando bien. Entonces no había problemas, no había problemas. Y esto, ¿saben por qué también sucedía? Bueno, porque las pymes tenían pedidos, podían exportar, y podían exportar porque había un dólar competitivo, no como ahora, que está en 1.400 mangos. Y esto, la verdad, hay que reconocerlo, siempre pasa con los gobiernos nacionales y populares. Pasó, como recién decíamos, con el decálogo, ¿no?, que había generado Perón de los 10 derechos fundamentales del laburo. Bueno, sucedió en ese periodo, pero también sucedió durante el kirchnerismo. El problema fue lo que sucedió con el Frente de Todos, que no fue ni peronismo ni kirchnerismo. Nadie sabe qué fue, pero ninguna de las dos cosas sucedieron. De hecho, el propio Alberto Fernández lo definió como un periodo socialdemócrata. ¿Vieron? Ni chicha ni limonada. Pero lamentablemente, producto también de mucha mala suerte, porque existió la pandemia, le guste o no a quien sea, existió. Había una guerra que recién se iniciaba a nivel entre Rusia, y bueno, ustedes ya saben todo lo que pasó en ese periodo. La deuda externa que también llegaba bueno, nada, de alguna manera dificultaba la economía permanentemente y también hubo una sequía durante ese tiempo. Así que bueno, fueron muchos temas que se tuvieron que abordar en muy poco tiempo. Bueno, pero también es cierto que hubo una gran inoperancia, hubo una gran desidia
y todo terminó desembocando en este presente de terror, ¿sí? Nada, son las cosas que pasaron, son las cosas que sucedieron y todo se combinó para que termine llegando al poder un loco de estas características que hoy por hoy todos estamos padeciendo, incluso los que lo votaron. Las generaciones más jóvenes creen, ¿sí? Y ese es el gran problema, que el kirchnerismo fue eso. Fueron ese periodo en donde pasó de todo en la Argentina. Bueno, lamentablemente mucha gente lo cree, muchos pibes jóvenes que votan a partir de los 16 años se quedaron con ese mensaje permanente, que la chorra, que se afanó esta, se afanó el otro. Hoy sigue estando presa, pobre, y la siguen acusando de eso. Pero bueno, la verdad de la milanesa es que a partir de todos esos dichos, el kirchnerismo hoy por hoy está en decadencia y hay que admitirlo también. Y en este sentido, si queremos salir de esta locura libertaria, habrá que conformar otra vez un nuevo frente, pero que en este caso involucre lo mejor de ambos periodos, me refiero a lo que fue el peronismo del 45, pero también del kirchnerismo del 2003 al 2015, esos dos periodos históricos, y obviamente adaptarlos a los nuevos tiempos, en el que seguramente habrá que hacer modificaciones en la legislación laboral, eso sí, respetando los derechos de los trabajadores, algo que no impide que los empresarios puedan hacer también grandes negocios como lo hicieron siempre.